Una noche helada, un perro callejero avanza entre la nieve, con las patas enrojecidas por el frío y el hocico pegado al suelo helado. De pronto, se detiene. Algo oculto bajo la nieve lo obliga a escarbar con desesperación. ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Por qué arriesga su vida en medio de una tormenta mortal? Si amas historias como esta y crees en la fuerza de los animales, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los perros. Prepárate, porque lo que este perro callejero está a punto de descubrir cambiará para siempre la vida de todos. La ventisca azotaba con violencia las calles vacías del pequeño pueblo. Eran pasadas las 2 de la madrugada y no había ni un alma fuera, salvo una figura solitaria, oscura y encorvada, que avanzaba con dificultad entre los montones de nieve. Un pastor alemán callejero, cubierto de escarcha y con el pelaje enmarañado, se abría paso entre los callejones helados. Cada paso era una lucha contra el frío que le quemaba las patas desnudas y sensibles. Su cuerpo, consumido por semanas de hambre, apenas resistía, y sin embargo, algo lo empujaba a seguir. Sus orejas se mantenían erguidas, su nariz se agitaba, captando un olor extraño, débil, casi imperceptible, pero suficiente para que su instinto se activara. El perro detuvo su marcha en seco. Frente a él, una acumulación de nieve, aparentemente igual a todas las demás, parecía esconder algo. Clavó sus patas en el suelo y comenzó a escarbar con desesperación. La nieve, densa y congelada, se resistía a ser apartada, pero él no se detuvo. El ardor en sus almohadillas era insoportable. La escarcha cubría su hocico, pero el perro solo cavaba y cavaba, como si supiera que no podía perder un segundo. Sus jadeos se mezclaban con el ulular del viento, mientras su cuerpo tembloroso se hundía cada vez más en la nieve. Nadie estaba allí para verlo. Nadie para comprender la fuerza invisible que lo obligaba a seguir. Hasta que, de pronto, sus patas chocaron con algo duro. Al principio, pensó que era una piedra, o tal vez un trozo de madera enterrado por la tormenta. Pero cuando raspó con más fuerza, notó que la superficie era blanda en algunas partes, rugosa en otras, y entonces su hocico captó otro olor, uno que aceleró su respiración y erizó su pelaje. Un aroma tibio, frágil, humano. El perro gimió bajo en la garganta, y con renovada urgencia, comenzó a rasgar la nieve con las uñas, hasta que apareció la silueta de una vieja caja de cartón, empapada, deformada por el peso de la nieve y la humedad. El pastor alemán empujó la caja con el hocico, arrancando pedazos del cartón mojado, hasta que un sonido inesperado lo detuvo. Un llanto, débil, quebrado, pero inconfundible. El perro retrocedió un paso como sorprendido. Ladeó la cabeza y olfateó con ansiedad alrededor de la caja. El llanto se repitió, esta vez más claro, perforando la espesura de la tormenta. Sin dudarlo, el pastor alemán se inclinó y mordió con suavidad un extremo de la caja, tirando de ella con toda la fuerza que le quedaba. La arrastró varios metros, alejándola del lugar donde había sido abandonada, mientras el viento seguía golpeándolo con violencia. El cartón cedía bajo sus dientes. La nieve se acumulaba en sus patas y en sus costillas marcadas por el hambre, pero no iba a detenerse. No ahora. Dentro de esa caja había algo, o alguien, que necesitaba ser salvado. El perro se detuvo bajo la protección precaria de un viejo toldo metálico, apenas un refugio frente a la furia de la ventisca. La caja seguía emitiendo ese sonido débil, agónico, que partía el alma. El pastor alemán, con el hocico ensangrentado por las heridas que la nieve le había provocado, empujó con cuidado los restos húmedos de cartón. La abertura se agrandó lo suficiente para revelar lo impensable. Allí, envuelto en trapos viejos y empapados, temblaba un bebé. Su piel estaba amoratada por el frío, sus pequeños labios entreabiertos intentando aspirar el aire helado de la noche. El perro lo miró en silencio durante unos segundos, paralizado por la imagen. El llanto se hizo más agudo, una súplica desesperada en medio de la soledad más cruel. El pastor alemán inclinó la cabeza, olfateó con ternura los trapos húmedos y, sin pensarlo 2 veces, metió el hocico bajo la tela, sujetando con sumo cuidado al bebé.
Sabía que debía moverlo, alejarlo de allí cuanto antes. El frío no perdonaría. El perro giró sobre sí mismo, tanteando el aire con el olfato, buscando el camino que tantas veces había recorrido en sus noches de soledad. No podía saberlo, pero cada uno de sus pasos lo acercaba al único lugar que podía significar una oportunidad de vida para esa frágil criatura. El viento rugía mientras el perro avanzaba con dificultad, cargando el peso del bebé entre sus dientes. Sus patas se hundían en la nieve profunda, su cuerpo extenuado apenas resistía. Pero algo más fuerte que el dolor y el frío lo impulsaba, la necesidad de salvar esa vida diminuta. Cada esquina del pueblo estaba cubierta por una capa espesa de nieve, las ventanas de las casas cerradas, las luces apagadas. Nadie lo vería. Nadie sabría lo que estaba ocurriendo en esas calles desiertas. Pero él sí sabía. Sus patas lo guiaron, casi por instinto, hacia el final de la calle principal. Allí, en una casa de madera con grandes ventanales, vivía la única persona que nunca lo había ahuyentado. Una mujer de cabello canoso y mirada amable, que algunas noches dejaba sobras de comida en el porche, sin esperar nada a cambio. El perro subió los escalones de madera con el cuerpo tembloroso. Dejó al bebé en el suelo, junto a la puerta, y entonces, con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a ladrar. Un ladrido ronco, urgente, desesperado. Ladró una y otra vez, como si su voz pudiera atravesar las paredes de la casa y el hielo de la noche. Y entonces, una luz se encendió en el interior. La puerta se abrió de golpe, dejando escapar una ráfaga de aire cálido que contrastó brutalmente con la helada de la noche. La mujer apareció en el umbral, con una bata de dormir envolviéndole el cuerpo y los ojos entrecerrados por el sueño interrumpido. Pero en cuanto su mirada se posó en la escena frente a ella, el sopor desapareció al instante. «Dios mío», exclamó, llevándose las manos a la boca. A sus pies, un pastor alemán cubierto de nieve jadeaba exhausto, con el hocico cerca de una caja rota, y dentro de esa caja, un bebé, apenas envuelto en trapos mojados, sollozando con debilidad. Isabel, así se llamaba la mujer, se arrodilló de inmediato, ignorando el frío que le calaba las rodillas, y con manos temblorosas levantó al bebé, envolviéndolo en su bata para darle calor. El niño dejó escapar un suspiro, como si reconociera la calidez humana que tanto necesitaba. La mujer levantó la mirada hacia el perro. Él no se movió, solo la observó con ojos oscuros y húmedos, expectantes. En ese intercambio silencioso, Isabel comprendió que aquella criatura no estaba allí por casualidad. El perro lo había traído, lo había rescatado, lo había salvado. «Tranquilo», murmuró Isabel, con la voz quebrada. «Ya estás a salvo». El pastor alemán ladeó la cabeza, respirando con dificultad, mientras la mujer se incorporaba y cruzaba el umbral de la puerta, llevándose al bebé en brazos. Antes de cerrarla, miró una vez más al perro, que seguía inmóvil, como esperando una señal. Isabel no lo dudó. «Ven», le dijo, y se apartó ligeramente, dejando la puerta entreabierta. El perro dio un paso, luego otro, y cruzó la entrada, dejando un rastro de nieve y huellas mojadas sobre el suelo de madera. La calidez de la casa envolvió a los tres como un abrazo. Isabel colocó al bebé sobre la mesa del comedor, retiró los trapos húmedos con cuidado y lo envolvió en una manta gruesa. Tocó su piel fría, casi azulada, y sintió un nudo en la garganta. Pero el niño respiraba, con un ritmo débil pero constante. «Estás deshidratado, pero eres fuerte, pequeño», susurró, mientras acariciaba suavemente su diminuta mejilla. El bebé se acomodó en la manta, soltando un suspiro, y se quedó dormido. Isabel se quedó un momento inmóvil, contemplando la escena, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Luego, giró la mirada hacia la puerta. El pastor alemán seguía allí, en el umbral del salón, observando cada movimiento, con el cuerpo tenso, listo para reaccionar. La mujer se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Se agachó a su altura, extendió una mano y murmuró: «Tú lo salvaste». La miró fijamente. El perro, sin moverse. No gruñó ni retrocedió, pero tampoco se acercó.
Era evidente que no confiaba en los humanos, o al menos no lo hacía con facilidad. Isabel mantuvo la mano extendida, en silencio, sin forzarlo. «No sé de dónde viniste, ni lo que has pasado», añadió con la voz temblorosa. «Pero si fuiste capaz de hacer todo esto por ese bebé, mereces una oportunidad». El pastor alemán bajó la cabeza, olfateó su palma, y tras unos segundos de duda, apoyó con suavidad su hocico en la mano de la mujer. Isabel sonrió entre lágrimas. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese instante supo que aquel perro acababa de confiar en ella, y que, de algún modo, sus destinos acababan de unirse para siempre. Esa noche, mientras el bebé dormía envuelto en mantas sobre una cuna improvisada, el pastor alemán se tendió en el suelo junto a él, vigilante. Isabel los observaba desde el sillón, con la luz tenue de una lámpara bañando la escena en un resplandor cálido y melancólico. El perro respiraba con dificultad, como si cada inhalación le recordara el largo camino recorrido hasta llegar allí. Isabel no podía dejar de preguntarse de dónde había salido, qué lo había llevado a vagar solo por las calles, famélico y herido, y, sobre todo, cómo era posible que, después de todo lo que seguramente había vivido, aún tuviera la capacidad de proteger a otro ser vulnerable. No tenía collar ni señales de pertenecer a nadie. Las cicatrices que se entreveían bajo su pelaje enmarañado contaban historias silenciosas de sufrimiento y abandono. «¿Qué te hicieron?», murmuró Isabel, acercándose lentamente y acariciando la cabeza del perro con suavidad. Él no se tensó, ni se apartó. Solo cerró los ojos por un segundo, como si ese contacto humano, tan simple y sincero, fuera algo que llevaba años esperando. Isabel se quedó a su lado en silencio, mientras afuera la tormenta seguía rugiendo, y en su corazón la certeza se hizo clara. Ese perro no era solo un héroe, era también una víctima, un alma rota que había encontrado, al fin, un lugar donde tal vez pudiera comenzar a sanar. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. El bebé, con el color volviendo poco a poco a sus mejillas, dormía plácidamente en su nueva cuna. El pastor alemán se había convertido en su sombra. Cada vez que el niño lloraba, él alzaba la cabeza, alerta. Cada vez que alguien pasaba por la calle, su cuerpo se tensaba, listo para proteger. Pero esa aparente tranquilidad se quebró una tarde. Isabel preparaba una mamadera en la cocina cuando un golpe seco resonó en la puerta. No era el toque suave de un vecino, ni el llamado amistoso de algún conocido. Fue un golpe firme, impaciente, casi amenazante. El pastor alemán se puso de pie de inmediato. No gruñó, pero su postura se endureció. Su mirada se clavó en la puerta con una intensidad feroz. Isabel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó lentamente hacia la entrada, sus pasos resonando en el silencio de la casa. Cuando abrió la puerta, un hombre desconocido estaba allí, alto, de ropa descuidada y mirada esquiva. Parecía nervioso, pero determinado. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Isabel, con la voz firme pero el corazón acelerado. El hombre frunció el ceño, miró hacia el interior de la casa rápidamente, como buscando algo, o a alguien. «Escuché que encontraste un bebé hace unos días», dijo con una mueca extraña en el rostro. Isabel se quedó inmóvil, con todo su cuerpo en alerta. «¿Por qué quieres saberlo?». El hombre metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, soltó una risa seca y respondió: «Porque creo que ese niño me pertenece». En ese instante, el pastor alemán se interpuso entre Isabel y el hombre. Su cuerpo, erguido y protector, se colocó justo frente a ella, bloqueando cualquier intento de acercamiento. No gruñó, no ladró, no lo necesitaba. Su mirada, intensa y decidida, lo decía todo: «No vas a tocarlo». Isabel sintió el corazón golpear con fuerza en su pecho mientras el pastor alemán se mantenía firme, sin apartar la vista del hombre. El intruso, al notar la presencia del perro, dio un paso atrás, titubeando por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Solo vine a recuperar lo que es mío», insistió con frialdad. Isabel no se movió. «Si el bebé es tuyo, deberías haber ido a la policía», replicó, conteniendo la rabia y el miedo. El hombre apretó los dientes, y en su mirada se dibujó una sombra oscura.
sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se alejó con paso rápido por la calle, desapareciendo entre la neblina que comenzaba a descender con el anochecer. Isabel cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella, respirando con dificultad. El pastor alemán permaneció en la entrada, con la mirada fija en la puerta, como si supiera que aquella amenaza aún no había terminado. «Tú lo conocías, ¿verdad?», susurró Isabel, observando al perro que, sin cambiar de posición, continuaba vigilando, tenso, protector. Esa noche, el silencio dentro de la casa se volvió denso, casi irrespirable. Isabel apenas durmió, temiendo que el hombre regresara, y el pastor alemán no se movió de la entrada, como si entendiera que debía estar preparado para lo peor. Y no se equivocaba. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 2 en punto, un sonido metálico sacó a Isabel de su somnolencia, el clic inconfundible de alguien intentando forzar la cerradura de la puerta. Se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. El pastor alemán ya estaba de pie, los músculos tensos, el pelaje erizado, un gruñido bajo y amenazante vibrando en su garganta. Isabel no necesitó asomarse para saber quién era. Tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a la policía. «Ferreira está aquí. Está intentando entrar», alcanzó a decir en susurros. Del otro lado de la línea, la voz del oficial fue rápida y firme. «No abras la puerta. Vamos en camino». Pero antes de que Isabel pudiera moverse, un estruendo de vidrios rotos la hizo girar en seco. Ferreira había entrado por la ventana trasera y ahora una silueta oscura avanzaba por el pasillo. El pastor alemán no dudó ni un segundo. Saltó con fuerza sobre el intruso, derribándolo al suelo con un golpe seco. Ferreira soltó un grito de dolor cuando el perro se le abalanzó, inmovilizándolo con el peso de su cuerpo y los dientes apenas apretando su brazo. «¡Suéltame, maldito perro!», rugió Ferreira, forcejeando desesperadamente. Pero el pastor alemán no lo soltó. Esta vez no obedecía órdenes de un humano, ni luchaba por obligación. Esta vez peleaba por algo que él había elegido: proteger a su familia. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Isabel sintió cómo el aire volvía a llenar sus pulmones. Cuando los oficiales irrumpieron en la casa con linternas y armas desenfundadas, la escena era clara. Ferreira, inmovilizado en el suelo, y sobre él, un pastor alemán, erguido, desafiante, con la respiración agitada. «No sé qué historia tiene este animal», murmuró uno de 1900. Los policías, mientras esposaban a Ferreira. «Pero lo que hizo hoy, no lo hace cualquier perro». Isabel se arrodilló junto al pastor alemán, acariciándole el lomo con ternura mientras las lágrimas le llenaban los ojos. «No es cualquier perro», susurró. «Es un héroe». Esa mañana, mientras el sol comenzaba a despuntar entre las nubes grises, Isabel salió de la comisaría con el bebé en brazos, y el pastor alemán caminando a su lado, con la cabeza en alto, y por primera vez, moviendo la cola con total felicidad. Habían dejado atrás un pasado de abandono y comenzaban juntos un nuevo futuro.